que en la palabra de Dios ahí está el consejo para que lleguemos a ese lugar y para que sea el menor tiempo posible. Y aquí es donde ahora, con tu permiso, Jorge, Adelante. y con todo el respeto, los oyentes que nos vayan a escuchar, lo que voy a decir es un testimonio personal, lo digo honestamente y con toda humildad, lo digo en el nombre de Cristo. Se los voy a tratar de resumir un poco. Ajá. Esto me pasó a mí cuando mi papá falleció. Antes de que mi padre falleciera, que en paz descanse, yo me acerqué a la iglesia, a, a la ciudad de Cortázar. Yo buscaba aprender más, yo tenía mucha necesidad de Dios. Yo en ese tiempo, todavía mi papá vivía y yo tenía como muchos hemos sido llamados por Dios. Yo le dije a mi esposa, oye, yo tengo mucha necesidad de que me hablen de Dios. Yo voy a misa, me confieso, comulgo, sí, pero yo quiero que me hablen de quien recibo, Ajá. que es nuestro Señor Jesucristo sacramentado. Pero yo sentía que algo me empujaba a conocer más, ¿verdad? Así es cuando llegué a esa ciudad y escuché que el fraile que estaba dando la misa, al final invitó, va a hacer una oración de sanación. Le dije, yo quiero ir ahí. Eso es lo que busco. Entonces, me acerqué, me empecé a evangelizar, asistí a ese grupo de oración con el fraile. Esa parte la voy a omitir un poco para llegar a la parte del testimonio. Muy bien. Y entonces, en ese año que me acerqué, asistí a la evangelización. El sacerdote me invitó a formar parte del grupo de liberación y sanación. Me empezó a enseñar en la parte de las asambleas de horas santas. Y todo el grupo íbamos cuando él hacía la exposición del Santísimo hacia la hora de sanación. Y nosotros estábamos a los costados del altar, intercediendo, ¿verdad?, por las personas que estaban ahí. Pues bien, en aquel tiempo mi papá se cayó, y cuando se cayó, se pegó aquí en la nuca. Esa vez, pues, mi mamá me habló en la madrugada y me dijo, oye, ven a revisar a tu papá, está así. Cuando fui, pues, bueno, él quedó en coma. Lo llevamos a León, lo operaron, pero tenía un derrame interno y no lo pudieron detener. Y duró una semana en coma. Prácticamente todos nos despedimos de él allá todavía. Y él falleció. Él falleció. Él falleció un día jueves. Fue un día miércoles en la madrugada y yo fui hasta León por él. Cuando ya lo trajimos a la casa de mi mamá, pues ya fue el sepelio, ya fue el velatorio, fue el sepelio. Y cuando estábamos ya en el cementerio, no lo podían meter a la bóveda. Y me dijeron, necesitamos que lo empuje a alguien. Y le dije, yo. Y agarré su caja y le dije, papá, pues espero que esté usted con Dios, pero ahora sí lo voy a dejar quieto. Y lo empujé, lo metí hasta dentro de la bóveda y me metí un poco con él. Y le dije, ahora sí, de aquí nadie lo va a mover, porque mi papá, pues, él bebía mucho y por eso fue una parte de sus consecuencias. Le dije, ahora sí va a estar quietecito, descansa en paz. Ya taparon su bóveda, nos regresamos a la casa. Llegué aquí a mi casa, que es tu casa. Gracias. Me metí a bañar y le dije a mi esposa, miró que me estaba vistiendo, era viernes, y los viernes eran las horas santas, y me dijo, ¿a dónde vas a ir?
Y le dije, voy a la asamblea de oración. Dice, ¿pero qué no vas a guardar luto? Y le dije, mira, mi papá, yo le guardo el respeto. Mi papá ya murió. Yo su alma no sé dónde esté. Espero que Dios tenga la caridad y la piedad de haberla recibido. Mas, sin en cambio, allá hay muchas personas que necesitan de intercesión. Voy a ir a orar por ellas. Y ahí oraré también a Dios por mi papá. Llegué allá a la parroquia de San José. Me miró mi guía espiritual, el sacerdote, y se me quedó así, pues, muy asombrado, ¿no? Viendo, y dice, ¿Qué haces hasta aquí? se levantó los lentes, y dice, ¿y tú qué haces aquí? Y dice, oye, pero es que tu papá acaba de fallecer, ¿qué haces aquí? Y me le quedé viendo y le dije, padre, le dije lo mismo, mi papá ya murió, su alma yo no sé dónde esté, yo tengo fe en que Dios la reciba, mas sin en cambio vengo a orar por él también, pero mira el templo, está lleno de almas de personas que aún viven y que necesitan de Dios, pero también necesitan de nuestra intercesión, de nuestra oración por esas vidas que, mírelos, hay gente, hay ancianos, hay enfermos, hay viejitas, hay jóvenes, y tú les veías la cara y pues tenía necesidad, ¿verdad? Ujú. El padre se me quedó viendo y dice, movió la cabeza y me agarró del hombro y dice, vamos pues, vamos a orar por estas vidas. Nos fuimos al altar, empezamos a orar, nos repartimos en los costados del altar. Entonces yo estaba tan sumergido en la oración, yo siempre acostumbro a orar con los ojos cerrados y estaba orando a Dios por el bienestar de las personas y que se compadeciera de ellas y también por los finados. Entonces, aquí empezó. De repente, Jorge, yo empecé a dejar, como cuando tú le empiezas a poner, a bajar el volumen a algo, ¿no? A un radio. Empecé a dejar escuchar la voz del sacerdote, como si fuera bajando, bajando, disminuyendo su voz hasta que no escuche nada. De repente me sentí como que no escuché absolutamente nada, No ya no vi sentiste, nada. no sentiste como si tu cuerpo estuviera muy hinchado o nada más simplemente no escuchaste. Empecé a dejar de perder los sentidos, Ah, como si, ajá. sí, como si tú, sí, así como si algo, que, como si tú, como dices, como hinchado, Sí, ¿no? Es a mí me como pasa si tú que como que ya como que tu cuerpo estuviera muy grande o no sientes tu cuerpo, quiero decir, no sé cómo explicar lo que sientes, tanto estoy a veces en el rosario que ya no me siento, no sé cómo explicarlo, tal vez por eso que me causó curiosidad si es igual ese sentir que tú tenías. sí, como si tu cuerpo se empezara a adormecer. Ándale, no, ok, sí, es Y, igual, y lo que pasó es que uno cae en un trance espiritual. Ahí está tu cuerpo, sí, tu espíritu, solo Dios, Él sabe dónde te lo llevó. Y de repente, Jorge, ya cuando ya ese adormecimiento, mm, llegué a ese trance donde ya no supe nada, de repente yo me vi de pie, ok, pero yo me vi de pie, pero todo a mi alrededor estaba lleno de bruma, como neblina, pero una neblina muy densa. No se veía nada, solamente esa neblina. Y de repente, y sentías un como pequeño calor que a la vez te sentías sofocante. Y yo sentía la respiración pesada.
Yo hacía así, que yo veía hacia arriba, hacia los lados y no veía absolutamente nada, solamente todo era bruma. Pero de repente empecé a escuchar unos susurros, como pequeñas voces y voces y voces, pero no veía de dónde provenían. En eso, de repente la bruma se empezó a disipar. Y después de que se disipó, mi asombro fue cuando miré y yo estaba encima de una reja así cuadrada, como barrotes. Pero la reja yo la vi y se perdía en el horizonte, en los 4 puntos que tú veías, la reja no tenía fin. No veías dónde terminaba ni dónde empezaba. Y cuando me fijé hacia abajo, yo estaba parado sobre ella. Ah, sobre Y ella. miraba que de abajo de la reja salían fumarolas de humo. Pero Entonces, cuando empecé a ver eso, ¿esa reja dividía algo o esa reja era como una parrilla que tú estabas arriba y dividía hacia abajo o dividía hacia adelante algo? hacia abajo, Ah, ok. la parrilla estaba como era como el piso, yo estaba arriba Ah, y la ok. parrilla estaba. Como una- Y después entonces empecé a escuchar que los susurros aumentaban, aumentaban. Y empecé a escuchar la voz la primera voz que escuché dijo, ayúdame. Y después otra, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y después empezaron muchas voces a veces a la vez, puras voces, y decían, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y yo escuchaba que salían de abajo. Ok. Y me empecé como a asustar, ¿no? Dije, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? Pero cuando ya era un millar de voces que ya no sabías qué escuchabas de tantos alaridos, porque eran alaridos, eran quejidos, eran ayes de dolor, eran ayes de pena, de tristeza, llantos, como un quejido de agonía. Y de repente yo volteé y dije, pues ya asustado, ¿no? Pues no sabía qué pasaba. Y de repente sentí que alguien me agarró mi pie y volteé y era una mano que salía de entre de esa pequeña cuadro, Ajá. salía y la mano hacía esto así, se movía, se sacudía como queriéndose sujetar de mí y gritaban, ayúdame, ayúdame. Y después, entre los agujeros salían y salían manos y manos y todas así, entre las rejas salían las manos y gritando, ayuda, ayúdanos, ayúdanos a salir de aquí. Y yo así, porque sentía que como si me quisieran meter, pero no pasaba esa reja. Entonces, de repente, después, ahí fue cuando empecé a volver en mí y estaban ya mis compañeros, unos junto de mí, porque me miraron que me desplomé, pero Ok. yo no sentí nada, yo no sentí ni el trancazo que me di, dicen que caí sobre el piso, sobre una de las columnas de la parroquia, yo no sentí. Y ya cuando me levantaron, me estaban así que sacudiendo y despierta, despierta. Y fue cuando como que empecé a reaccionar, y ya volví en sí, pero todo el cuerpo sentía un hormigueo, como ese hormigueo. Se acabó la hora, se acabó la asamblea, y yo todavía así como, pues, no sabía todavía bien dónde estaba, Ajá. y el padre me llamó y me dijo, ¿qué te sucedió? Y ya le dije, padre, me pasó esto, a ver qué dice, cuéntame. Y le conté todo lo que había experimentado. Y me dice, me quedó viendo, dice, ven, vamos a la oficina. Y me llevó, se metió a su computadora, imprimió una hoja y me la dio y dice, ten. Le digo, ¿qué es, padre? Y ya miré que decía coronilla por las benditas ánimas del purgatorio. Le dije, ¿y esto qué es? Dice, dice, estuviste arriba del purgatorio. Fuiste testigo del purgatorio. Dios te lo dio eso por lo que hoy tú viniste aquí a hacer. Dejaste tu dolor, dejaste el sufrimiento por la pérdida de tu papá y viniste practicando la piedad y la caridad por los que sufren y los que necesitan.
Y me acordé de la lectura de Jesús que dice que aquellos que dejen padre, madre, hijos, hogar, casas, serán recompensados a ciento por uno. Y me quedé así. Y desde entonces, desde ese día, empecé a tener esas visitas Manifestaciones, todo. de almas purgantes, y muchas, Jorge, muchas. Quiero hacer aquí un paréntesis, ¿Sí? antes de que continúes así bien rápido, sirve que tomas un respiro y agua. Fíjate que una vez me pasó algo similar, que yo traía en mente, supe que una amiga había muerto trágicamente, muy feo, ni me gustaría decir la forma aquí. Y y yo tenía años de no verla, ¿verdad? Ya habían pasado muchos años. Y me entero y pues me dio tristeza, no lo podía creer que hubiera pasado eso, que ella misma se hiciera eso. Se suicidó, ¿verdad? Entonces, yo como caballero de San Miguel la traje mucho en mi mente y yo a veces preguntaba por qué se me venía mucho a la mente ella y día y noche y en el trabajo. No es normal, ¿verdad? Entonces yo después deduje o sentí que debía rezar por ella, yo sin conocer los 100 Requiem ni conocer la coronilla de las almas del purgatorio, yo no conocía nada de eso, más bien nunca lo había escuchado. Le platico a un caballero San Miguel, don Mario, que tiene aquí un, un testimonio aquí en el canal con más de 100,000 visualizaciones, y le platiqué y me dice: Jorge, vamos a rezar por las almas del purgatorio, la coronilla, la que tú mencionas. Sí. Y luego le digo: sí, está bien, pero usted dígame porque yo nunca le he rezado. Y me dio una hoja, un librito. Me dice: mira, son salutaciones y tú vas a leer esta parte y así, ¿no? Y luego la coronilla y tú vas a leer esta parte. Eran como 3 oraciones. Y recuerdo, Gaspar, que cuando él dice en un momento en la comunidad: yo voy a rezar por mi hermano ya fallecido y tú vas a rezar por tu amiga. Y me acordé también de un tío, dije de una vez, mi tío y ella, ¿no? Ajá. Lo vas a mencionar, Jorge. Ok, perfecto. Yo hasta estaba nervioso porque dije lo que yo quería, o sea, yo sabía que era muy importante, pero yo no lo entendía. Yo sentía en mi pecho, en mi alma, que lo que iba a hacer era muy importante, entonces estaba como nervioso. Y empezamos a rezar. Y yo creo que no pasaron ni 2 minutos, yo ya estaba con los ojos cerrados, como tú dijiste ahorita, me sentía como hinchado, como que tengo esa condición que muy rápido caigo en eso cuando estoy orando. Y también lo puedo hacer yo, eh, ¿cómo se dice? Cuando yo quiero estar en ese estado, lo puedo hacer muy rápido. Entonces, recuerdo que estábamos sentados y yo cerré mis ojos y él empezó a rezar y yo lo escuché y empecé a sentir eso que tú y yo ahorita describimos. Y cuando me toca a mí mi parte, empiezo a rezar y todo y a seguirlo. Y en ese momento la veo a ella con mis ojos cerrados. Increíble, Gaspar. La vi con una blusa celeste, muy clarita, celeste, pero sucia, como de carbón, con una blusa Ujú. sin mangas, pero así manchada de carbón, su cara
como si hubiera con carbón así sucia, sin pintar así, cara lavada, pero sucia, y triste, cansada, así como sin bañarse, y el pelo despeinado obviamente, con el cabello corto. Ella era de cabello castaño, o claro, tirándole hacia, pues el cabello claro. Y cuando la veo primero su cabello en mi campo visual, así como lo estás viendo ahorita aquí en el Zoom. Haz de cuenta que mis manos es su cabeza, veo su rostro, su cabeza así, la reconozco, yo con mis ojos cerrados, y luego cuando cruzamos miradas, con una cara, hasta sus ojitos así de tristeza, pero con felicidad, me dice, ya, y levanta las manos ella, y entonces ya veo su torso y la cintura, y luego ya la dejo ver, o sea, la vi que iba hacia arriba, y cuando cruzamos miradas, que pasó cerca de frente de mí su rostro, me dijo, ya, y es cuando yo abro los ojos y comienzo a llorar, pero como un niño, no pude terminar la oración, yo no pude. Él entendió, él sabe que me pasan cosas así como a ti, y él siguió la oración, y yo llorando y llorando, y ahorita la recuerdo, y la puedo ver el rostro, o sea, es como tú dices, es un recuerdo, yo puedo verla ahorita porque la estoy recordando, y su carita manchada de carbón, de tizne así, y, y yo lloraba de alegría porque ya había salido donde estaba, confirmé que yo tenía que rezar por ella, ahí aprendí que hay muchos que piden nuestra oración. Sí. Eso fue hace 2 años, hiciste que me acordara impresionantemente. Muchas gracias, Gaspar, discúlpame, adelante. No, 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 está bien. Esos son testimonios verdaderos porque es lo que hablamos de la vida espiritual. Es que la vida, el que no entiende la vida espiritual va a escuchar esto como que fantasioso, pero somos seres espirituales. Y principalmente eso es lo que hay que salvar, porque el cuerpo, el día que fallezcamos, aquí se va a quedar, se va a pudrir. Y el alma, el espíritu, estamos hechos a la semejanza de Dios, somos eternos en esa parte ya, pero nuestra condición va a marcar a dónde estaremos. Y esta parte que te expongo, fíjate que me han visitado muchas almas ahorita de sacerdotes, Ok. de muchos sacerdotes, y cada uno me expresa el por qué aún está ahí, qué es lo que aún le está manteniendo en ese lugar, y que es por lo que nadie ora. Y esa vez se me aparecieron varios, pero cada uno me iba contando lo que pasaba, hasta que llegamos a un lugar que parecía una caverna, y el que era el último que me estaba expresando, me dijo, me abrió la pared como si fuera una caverna, la abrió, y estaba lleno de sacerdotes, Jorge. Y decían todos, esta es nuestra pena que estamos sufriendo, viviendo entre la oscuridad, porque nosotros no fuimos luz, no fuimos luz para las personas. Y esta es nuestra pena. Y de la parte alta del lugar donde estaban, había un hoyito del tamaño de un clavo, y por ahí salía una lucecita, un rayo de luz del reino de Dios. Dice, esa es nuestra pena, que estamos tan cercas, y ese rayo de luz nos está haciendo vivir que nosotros no lo fuimos tan bien, y vivimos en nuestra oscuridad. Y todos estaban allí, así, en esta expresión así. Estaban así, y todos así, orando, pidiendo que se acordaran de ellos, pidiendo oración. Y el último que fue el que era el guía me dijo,
ora por todos nosotros, ayúdanos. Y en eso se cerró la pared así, ¡fum! Y volvieron a su oscuridad. Cuando se cerró la pared, aún recuerdo aquí, como tú lo acabas de decir, yo escucho sus llantos. Y cada uno de ellos me expresaba de lo que aún le sucede. Otros que han sido maestros y directores espirituales en seminarios y han tenido problemas entre ellos. Y cada uno me expresa el por qué está allí. Y se arreglan las cosas, pero orando por ellos, dando misas por ellos, eucaristías por ellos, rosarios por ellos, sacrificios, trabajos, esfuerzos, dolores por ellos. Entonces, la verdad, ocupan mucha ayuda. Pero ese purgatorio es una antesala al reino de Dios. Pero ese fuego es un lugar de purificación, sí, pero no lo vean como un infierno, porque ese fuego es un fuego que quema, sí, un fuego que mortifica, sí, pero lo que está mortificando es lo que manchó tu alma. Y ese fuego es un fuego santo, es un fuego sagrado. Ese mismo fuego debemos de verlo como la caridad, la misericordia de Dios. Porque también Dios en el Éxodo le dijo a Moisés, cuando iba a pasar su persona frente a Moisés, le dijo, pasaré mi persona frente a ti, pero no vas a ver mi rostro porque puedes morir. Y dice, te voy a meter entre estas rocas para que puedas tú protegerte. Y le dijo Dios, y yo tendré misericordia de quien yo quiera. Es que lo que está sintiendo es que ese fuego santo, ese amor de Dios, que es un fuego purificante, es la santidad misma de Dios para que puedas llegar a su presencia. Nada manchado entrará a mi reino. Y ese reato de culpa que te mantiene en el purgatorio es lo que te va a hacer que vivas en purificación. Y ahí los que estamos vivos, es los que nos toca hacer lo que tú hiciste. Orar por el necesitado, no olvidarlos, porque necesitan de nuestra ayuda.